Mister Fútbol es tu estadio, tu cancha, tu programa. Hola familia futbolera, bienvenidos a Mister Fútbol, su programa. Nos da mucho gusto que sigan con nosotros. Tenemos un invitado que de verdad me da un gusto tremendo, porque fue más difícil que cualquier otro de los que vino, porque está más ocupado que el presidente, pero es una persona a quien le debo mucho, que le quiero dar un reconocimiento especial, y es de verdad un honor para mí que un profesor de periodismo tan importante que tuve en mi vida y un gran amigo como él esté aquí. Un aplauso para Alfredo Mendiola, por favor. Gracias, Rafita, muchas gracias. No, hasta parece, se siente uno aquí como en la alfombra roja, la presentación y todo. La verdad te agradezco muchísimo la invitación y como dice, no es por falta de amor, sino es por falta de tiempo, que no nos habíamos podido desplazar acá, pero ya estamos aquí y con el gusto y la verdad con la admiración que siempre te he tenido y ese cariño que me hace más a gusto la visita. No, pues de lo bueno poco, y no eres tú, soy yo, dicen por ahí, ¿no? Pero les recuerdo rápidamente mis redes sociales, son Rafa Puello-MX, me pueden encontrar en Instagram y Twitter. Y también saludo aquí en la producción a Iván Reyes. Bienvenido, hermano, como siempre, apoyando en producción, en todo lo que se necesita en cámara. Disfruta el programa, también le sabe mucho al fútbol, es un crack el señor. A Pati Barrera en la dirección de contenido, también apoyando siempre en redes sociales y con todo lo que haga falta para que los programas salgan de buena calidad. Bienvenidos, muchachos, disfruten el programa, sobre todo ustedes también que nos ven en Facebook o en repetición en YouTube. Decirles que el programa es de ustedes, es final de temporada, fechas difíciles, pero tenemos invitados, cracks de un nivel que solamente Mister Fútbol puede traer, y hoy es un programa que nos interesa a todos los mexicanos, porque vamos a hablar de algo que yo catalogo como el trauma nacional, el quinto partido, profe. Ese quinto partido. Pues mira, es que en México, como se vive esa pasión del fútbol, yo creo que siempre será algo importante, interesante a comentar la selección mexicana, ¿no? O la selección nacional de fútbol. Como dijera Jorge Valdano, es lo más importante dentro de las cosas menos importantes. Claro. Pero finalmente es fútbol. Y el fútbol crea esa pasión, crea ese misterio, que crea todo ese tipo de situaciones de enojo, de alegría, de admiración. Vaya, o sea, hay para todos y para todo en este camino, en este ámbito que es el fútbol. Por supuesto, profe. Ahora les aclaro qué mundiales vamos a analizar. Evidentemente es muy difícil en una hora hacerlo, pero lo vamos a hacer al estilo de Mister Fútbol. Vamos a analizar de Francia 1998 a Rusia 2018. Es un análisis que no se pierde, es un análisis que no tiene desperdicio, porque prácticamente es el mismo formato con 32 equipos jugado en las mismas fechas. No podemos analizar el Mundial de Qatar porque no se ha jugado, aunque sí es otro formato porque se juega con los mismos equipos, pero en fechas diferentes, noviembre y diciembre. Y el Mundial del 94, aunque sí se quedó en el mismo lugar, eran 24 equipos. Entonces estos 6 mundiales, analizar, profe, ¿qué le faltó a México para dar ese paso? ¿En dónde se atoró? ¿Qué faltó para dar ese pequeño salto, ese gran salto al quinto o sexto, lo que fuera,
número de partido, pero avanzar finalmente de esa siguiente ronda después de grupos, profe. ¿Qué le parece si vamos y analizamos de Francia 98? Francia 98, yo creo que después de lo que había hecho México en el Mundial del 94, sí. Para nosotros como aficionados, como gente del medio, como gente que en esos momentos yo estaba muy ligado al fútbol y en caso especial a la selección nacional, pues crea una nueva ilusión. Y Francia, después de lo que se había logrado en el Mundial anterior, pues representaba eso, una gran ilusión, con jugadores que ya venían consagrados, con unos que intentaban tener esa consagración, con una estratega que tenía las bases suficientes, conocía el medio futbolístico mexicano para poder realizar un buen papel. Yo considero que a raíz de la llegada de Menotti en el 92, el fútbol mexicano cambia y cambia de calidad. Claro, la mentalidad indudablemente viene a reflejarse en el tipo de fútbol que practica México y esa selección de ensueño del 94, desde la Copa América del 93 que nos llegó a crear muchas expectativas y buenas expectativas para tanto la afición como para los medios, el poder ambicionar y el poder creer que México podría hacer algo importante. Cuando México llega a la segunda ronda en el Mundial del 94, pues es algo grande, porque nunca se había logrado fuera de México, ¿no? Y cuando lo vuelve a reafirmar en Francia, bueno, pues todo el mundo decíamos, wow, de aquí para adelante, o sea, de aquí México se convierte en un rival incómodo, un rival que puede aspirar a tener buenas cosas y hacer buenas cosas, y además buen fútbol, porque sí, era un equipo de jóvenes, un equipo que luchaba, que era aguerrido, que se entregaba totalmente en cada uno de los partidos. Fíjese, profe, vamos a poner un poco en contexto lo que pasó previo al Mundial del 98. El entrenador era Bora Milutinovic, no hace una mala eliminatoria, sin embargo no gustaba el estilo de juego o no tenía comunión con la gente. Él ya había estado en el 86, retiran a Bora con ese famoso grito en el Estadio Azteca de fuera Bora, fuera Bora. Ahí sale la frase famosa de yo respeto de Bora, y entra Manuel Lapuente. Manuel Lapuente, que había tenido temporadas muy importantes con Necaxa, con Puebla anteriormente, y esa selección que va a Francia se la lleva un mes antes a concentrarse en Europa, para convivir con familias, con los futbolistas. Deja fuera a varios de una forma polémica, porque había futbolistas de gran nivel. Se queda fuera David Oteo, el Tilón Chávez en el último recorte, pero no fue al Mundial, por ejemplo, tipos como Jared Borghetti, como Carlos Hermosillo, como Benjamín Galindo. Entonces, no es que no fueran porque no tuvieran calidad, no fueron porque realmente el esquema de juego de Manuel Lapuente y los que estaban en un nivel extraordinario. Vamos a repasar un poquito quiénes jugaban en esa selección, profe. Era Jorge Campos en la portería, en la banca el Conejo y Osvaldo, imagínese, o sea, qué tremendos porteros. Sí, tenía mucho soporte en la portería México. Mucho soporte, en la defensiva estaba Duilio Davino, Claudio Suárez, el Tiburón Sánchez, Carmona, jugó por momentos como lateral Braulio Luna y Ramón Ramírez de un lado, del lado derecho Pavel o Carmona, como le dije, estaba en medio Jaime Ordiales, estaba Beto Aspe, Raúl Rodrigo Lara. Arriba, bueno, en vez de Borghetti y Hermosillo, decidió llevarse a Ricardo Peláez, funciones similares, y obviamente tenía un Cabrito Arellano entrando de recambio, al matador Luis Hernández y a Cuauhtémoc en su mejor momento. Entonces era una selección, profe, Marcelino Bernal, recuerdo Luis García en la banca, una selección que no solo tenía buen fútbol, sino que en cada línea tenía líderes en el 98. Sí, que fíjate que eso es lo que ha carecido últimamente, ¿no? Pero sí, yo creo que hay dos piezas fundamentales ahí de lo que mencionas. Sí. Uno de ellos, yo creo para mí, sin duda alguna, es Cuauhtémoc Blanco. En su mejor y otro, sí, Luis Hernández. Que Luis Hernández le viene a dar esa cara a la selección de pelea, de lucha, de creatividad, sí, de no dejarse morir. ¿Sí? Yo aún recuerdo todavía el primer partido contra Corea del Sur, en Burdeos. Sí. Un 3-1 que para nosotros que lo vivíamos ahí decíamos, wow, México inicia bien. Y yo trabajaba para una agencia que se llamaba Old Sport
Ajá. en esos años. Estuvo en el estadio. Estuvimos ahí siguiendo a la selección, trabajábamos para la Federación Mexicana de Fútbol, entonces pues nos tocaba seguir a México a donde se presentara. Y ¿Fue en el estadio del Girondin de Burdeos o en Lyon? No me acuerdo. no, en Burdeos. En Burdeos. Ok. Contra Corea fue en Sí. Burdeos. Y empieza perdiendo México 1-0 con un desafortunado tiro libre que desvía la barrera. No sé si Davino le cambia la trayectoria a Campos. Después, para el segundo tiempo, ahí surge la Cuauhtemiña. No sé si Sí. lo recuerdan, ese partido contra los coreanos. Y quiero aclarar, y me acuerdo muy bien, porque ese fue el primer partido mundial que yo vi de manera vívida, de manera lúcida, porque el del 94 lo vi, pero estaba muy pequeño. Acá yo falté todo cuarto de primaria, porque la verdad es que un mundial no me lo perdía. Y ese partido lo remonta muy bien México, meten a Peláez al segundo tiempo, acomoda bien la puente al equipo. 2 goles el primero es de Peláez, después 2 goles del Matador, y de ahí emocionalmente el equipo se va para arriba, profe, para enfrentar a Bélgica y a Holanda. Sí, yo creo que siempre el primer partido en una Copa del Mundo es fundamental. Sí. Es fundamental porque te da los bríos, te da las energías, te da las ilusiones para enfrentar al segundo rival, que se juega mucho siempre con el primero. Siempre con el primero Sí. vas jugando casi un pie a la segunda fase. Sí, porque es el nervio de debutar en un torneo. Aparte, normalmente cada ciclo mundialista hay jugadores que no han tenido oportunidad de disputar un torneo de este nivel, y siempre son partidos muy tensos, porque algún error, bueno, marca tu camino en el torneo, en el grupo. Después, bueno, nos vamos al segundo partido, que fue contra Bélgica, ese Bélgica de Mark Wilmots, que nos mete 2 goles. Todavía me parece que estaba Enzo Schifo en la banca, pero venía a ser una buena eliminatoria Bélgica. Justamente nos toca con los 2 equipos de Países Bajos, que es Bélgica y Holanda. Se va 2-0 Bélgica. Recuerdo que tenía un delantero también, Ricardo de Oliveira, junto con Wilmot, de raza negra. Muy buenos. Muy buenos, feroces. Ahí cambia línea de 3 Manolo Lapuente, porque mete por el juego aéreo, mete al tiburón Joel Sánchez, a Davino y a Claudio Suárez. Nos caen 2 goles. Que tal vez nos dejaron en shock. Viene un penal a favor de México, lo cobra bien el Beto Aspe, y después de ahí viene un gol que muchos mexicanos recordarán, un desborde por la banda izquierda magistral de Ramón Ramírez, con un remate excepcional del Cuau, profe. ¿Lo recuerda? Sin duda alguna. Yo creo que es algo para mí de lo mejor que he vivido a lo largo de esta trayectoria. ¿Qué estadio era ese? Estaban en Lyon, precisamente, el estadio de Lyon. El Gerland de Lyon. Exactamente. Y la verdad es que te sentías también como en casa, pues había muchos mexicanos. Y bien briagos todos. No tuve oportunidad de comprobarlo, pero sí, yo creo que había algo de eso, ¿no? Sí, sí. La verdad es que fue algo fascinante el ver cómo Cuauhtémoc Blanco se elevaba y a pierna contraria le pegaba el balón con una forma muy extraña, pero magistralmente, excepcionalmente, que dices, wow, o sea... Lo traigo aquí, lo recuerdo, profe, me estremezco. La gente ahí, muchos, después del gol, se salieron, dijeron, he visto todo en este juego. Y en mi vida. No me importa si pierde México hoy, pero con lo que vi, México era un equipo que estaba con todo, que era un equipo que sabía reponerse. Manolo Lapuente, un tipo que ajustaba muy bien, sí, que manejaba muy bien al equipo, y yo creo que esa era una parte fundamental, además de que estos equipos tenían contundencia. Claro, aparte, en ese mundial, no sé si recordarán, amigos, México traía una playera con el escudo del calendario azteca. En esa ocasión, bueno, contra Bélgica, como sale todo de rojo, los Red Devils, les dicen los Diablos Rojos de Bélgica. Diablos Rojos. Sale todo de blanco. Catalogado como el mejor gol del mundial ese de Cuauhtémoc. Ahí es una situación increíble, porque realmente México demuestra que está para competir con equipos europeos de buen nivel. Llega el último partido contra Holanda, mucho nervio, porque nos jugamos la calificación. Incluso le voy a comentar una anécdota, profe, que me pasó en ese México-Holanda. No pude ver ese partido con mi papá porque se fue a trabajar, o lo veía con sus compañeros del trabajo por los horarios de Francia. Eran partidos matutinos. Yo estaba en la escuela, nos permitió nuestra profesora ver el partido en el salón. Y salimos al recreo cuando ya iba a terminar el partido. México empieza perdiendo con un gol de Philippe Cocu, recuerdo.
Un balón cruzado, poste y adentro. Bueno, pasa eso y México empata ese partido contra Holanda con un gol de carácter. De amígdalas, dijera Hugo Sánchez. Exacto. En tiempo de compensación se va con Yap Sam en la defensa y le alcanza a puntear el balón. Y que bueno, ahí el estadio se cayó. Edwin Van der Sar era el guardameta. Inmediatamente el cielito lindo floreció y dijeron todos, apaguen las luces y vámonos, porque México ha demostrado unas agallas que ningún otro equipo, creo yo, lo había ¿Qué hecho. estadio fue ese? En San Etienne. En San Etienne. Sí, San Etienne fue el 2-2, igual México avanza con 5 puntos. Vamos a hablar del partido con Alemania. ¿Qué pasa en ese partido? Ese fue en Montpellier, lo recuerdo perfecto, ¿cierto o no? Sí, México empieza muy bien, un primer tiempo fascinante, con un México avasallador, con Luis Hernández con todo, que de hecho mete el primer gol, pero después falla una que, bueno, lo que hablábamos hace un momento de la contundencia, que igual es inolvidable, que si México, como dicen, es que si lo hubiera metido, otra cosa hubiera sido. Pues sí, siempre el fútbol es de goles, si no lo metió, y ahí se quedó la historia. Quiero destacar algo de ese partido. El Cabrito Arellano entraba, marcó una época como revulsivo, era un crack. Ese balón, si existiera VAR, vamos a colocarnos en la actualidad, si existiera VAR, ese era penal. Era un penal que le hacen por la banda derecha al Cabrito Arellano, logra sacar el tiro, pega en el poste, recupera a Cuauhtémoc, manda al centro, y yo creo que ahí el aspecto psicológico del mexicano, no por hacernos menos, sino porque ya nos hacíamos ganadores, nos jugó en contra. Sí, yo creo que es falta de concentración, o sea... Cremeó. Finalmente el jugador ya se está viendo en la segunda fase, en la tercera fase en este caso, y empieza como que a flaquear un poquito, esa falta de concentración, ese que nos falta para determinar y matar los partidos. Y ubicarnos que era Alemania. O sea, no es cualquier... Sí, o sea, no Alemania hasta que perdón, es un término deportivo. Hasta que no matas a Alemania en la cancha, no está muerto. No, o sea, Alemania hasta que no pita el árbitro el final... No la has ganado. Ya puedes decir, gané. Y no era un partido de grupos, ya era un partido de eliminación directa. Entonces ahí Luis Hernández debió de haber asegurado, no todo el peso cae sobre él. Se menciona mucho que la Volpe metió a Raúl Rodrigo Lara de central, equivocado. Quien hace ese análisis no sabe fútbol y no aprecia los partidos. Raúl Rodrigo Lara era contención, pero retrocedió unos metros para jugar como un líbero. Y bueno, desafortunadamente una jugada marca ahí la situación en un error de Raúl Rodrigo Lara y después un cabezazo de Oliver Bierhoff, y el otro fue de Jürgen Klinsmann. Nos dejan fuera del Mundial, pero para mí, en cuestión de jugadores, esta era la mejor selección. No, una selección que individualmente, bueno, guardaba grandes figuras, grandes jugadores. Bien decías, había ciertos jugadores que marcaban la pauta dentro pero para mí, de los mejores equipos que ha tenido México. Claro que sí. Bueno, ese fue Francia 98, espero lo recuerden con mucho cariño. Nos están viendo también en la página de Facebook de Mr. Fútbol Oficial. Saludos a toda la banda futbolera, pambolera. Vámonos al Mundial del 2002, Corea-Japón, precedido de que la mitad de Cruz Azul de una gran Libertadores reforzó a la selección mexicana junto con Borghetti y uno más, a un bombero que era Javier el Vasco Aguirre, que estuvo a punto de no calificar, un Cuauhtémoc destrozado de la rodilla, se recupera, y ese equipo nos lleva al grupo en el que estaba Croacia, Ecuador e Italia en el 2002, Corea-Japón. ¿Cómo vivió usted ese mundial? Híjole, muy difícil. Como logística fue un mundial muy difícil. ¿Dónde trabajó? Pues anduvimos siguiendo a México y tuvimos que hacer viajes también a Corea para cubrir otras elecciones. Pero fue muy difícil. Yo recuerdo una anécdota con un argentino previo al partido contra Italia. Me dijo, no, perdón, era un italiano el que me vio y me dijo, hey, mexicano, hoy pierde México y van a llorar. Y le dije, no, hoy gana México. Y me dice, bueno, habrá que ver. Le dije, en México estamos acostumbrados a llorar, así es que no te preocupes, pero en Italia no, y hoy les va a doler. Después del partido ya se me desapareció y me comenta un colega argentino, me dice,
si la selección de Argentina tuviera las amígdalas con las que juega México, seríamos campeones del mundo. ¿En qué agencia trabajaba usted ahí? Ahí ya trabajaba en Mexport. Mexport, ajá. Sí. Y la verdad es que sí era una selección que ya no tenía esa misma fuerza que tenía la del 98, tenía una base, venían ciertos jugadores ya que estaban renovando esa plantilla, como tú bien dices, fue una selección que se tuvo que formar pues a la brava, a la brava, porque no había de dónde. El chiste era llegar. México estuvo a punto de quedar fuera una vez más, pero bueno, se sacó esa calificación, y México, creo que a pesar de todo, para mí ha sido uno de los mundiales que México tenía gran oportunidad de llegar, pero gran oportunidad. ¿Por qué no llega? Pues es probablemente la eliminación, ¿no?, más dolorosa. Vamos a poner en contexto quiénes jugaban. El guardameta era Óscar el Conejo Pérez, se lastima Claudio Suárez 3 días antes del debut contra Croacia, jugaba con Manuel Vidrio, con Rafa Márquez, jugaba Ramoncito Morales, estaba Beto Aspe ya como veterano, estaba Borghetti ya, estaba el Borrego Torrado. Estaba Chava Carmona, estaba, por ejemplo, Chava Luis Mercado. Hernández, Sigifredo Mercado. Sigifredo Mercado, sí tenía jugadores de buen nivel, obviamente Cuauhtémoc Blanco, Palencia en la banca, pero de alguna manera se hace una buena fase de grupo, se le gana a Croacia con un penal de Cuauhtémoc, se le gana bien a esa Croacia ya veterana, con los vestigios de aquel Croacia del 98 con Robert Prosinecki, con Jarni, con Davor Zucker. Sí, era una selección que ya venía precisamente en Boban, ese recambio, ¿no? Sí, traía jugadores de mucho prestigio, pero jugadores que veteranos. Ya iban de salida. Sí, un partido, pero aún así un partido bravo, ¿eh? Partido bravo, como usted lo dice, primer partido de grupo, cerrado, gol, lo mete bien Cuauhtémoc, con temperamento. Segundo partido se empieza perdiendo contra Ecuador, ese Ecuador de Alex Aguinaga, ya veterano, del Team Delgado, de Iván Caviedes, y bueno, cae el gol de Ecuador, y después un buen gol de Gerardo Torrado en un tiro de larga distancia, abre la oportunidad, y después Jared Borghetti nos da el 2-1, para que podamos llevarnos esos primeros 3 puntos, no, 3 puntos más 6 puntos ya teníamos ahí. Después nos vamos contra Italia, se empieza ganando con un golazo. Gol magistral de Borghetti. Fue en el Gran Ojo de Oita. De Oita, exactamente. Ahí en el estadio de Oita, que ese día se quedó sin habitaciones. ¿De dónde salían tantos mexicanos? No sabemos, pero... Complicado llegar, ¿no? No, complicado llegar porque tenías que dar la vuelta. Nosotros tuvimos que cruzar en un vehículo híbrido del aeropuerto. Cruzamos en un vehículo híbrido a la isla de Oita para poder estar ahí. No había habitaciones. Decíamos, bueno, y en la noche, bueno, ya haremos después del partido. Nos quedamos chupando afuera del estadio. Lo importante es que ya estamos aquí y ya estamos a tiempo y todo. Nosotros regularmente tratábamos de llegar unas 6, 7 horas antes del juego por cualquier imprevisto, y también por el sistema de la logística de las acreditaciones, los pases para la cancha, para tribuna. O sea, siempre se tenía que llegar con anticipación. Y ese partido de México, bueno, el gol de Borghetti que todavía sigue retumbando. De los ¿no? mejores en los mundiales. De hecho, Borghetti, cada que lo ve algún italiano, algo, lo ubica, un centro de Cuauhtémoc, gira la cabeza, mete un gol increíble. El arquero era Gianluigi Buffon. Estamos hablando que estaba como defensas Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro. Calidad italiana. Claro, estaba Del Piero, estaba Totti, estaba Cristian Vieri. Era un equipazo. Un equipazo, como los que siempre ha traído Italia. Era un equipazo, y después del 1-0 empata Italia, pero con el empate pasaban los dos. Y los italianos, referente a lo que usted comenta, nos terminan diciendo, ya no anoten, así pasamos los dos, pidiéndonos clemencia. Un 3 veces campeón del mundo hasta ese momento, arrodillado frente a México, y México pasa con categoría como primer lugar de grupo. Así es. Y ahí viene de lo que no queremos hablar, y se lo dejo a usted. México, Estados Unidos. ¿Qué pasó en ese partido? Fíjate que ya como que avisaba, ¿no? Dicen que siempre hay pequeños avisos. Y ese día en Daejeon, en Corea, llegamos con mucho tiempo de anticipación. Llegamos a horas de la mañana, el partido ya era por ahí de las 3 de la tarde, si mal no recuerdo,
y de repente, poco antes del partido, nos recibe una lluvia, pero terrible, y que durante el juego también estuvo lloviendo, y ya como que anticipábamos esa debacle, pero aún así, el anhelo, la ilusión de alcanzar un juego más, seguía latente. Oiga, es que estaba puesto. Y estaba puesto es para un nosotros, rival ¿no? súper conocido. Claro. Que México lo había dominado como Estados Unidos. Cómodo. Pero nuevamente el factor psicológico. Muchas veces decimos, es que el mexicano le falta carácter, le falta crecer. Es al revés a veces. Y usted me lo enseñó en el diplomado. Yo sabiendo mucho de fútbol y trayendo toda la cancha del mundo y fui por toda la República a jugar. Usted como periodista me dijo, es que el aspecto social, el quinto factor, aplica. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo manejaban los medios? Ya ganamos, le vamos a ganar. Y llega Donovan. Sí, muy triunfalista. Llega McBride, llega Donovan, Kobe llega Jones. Kobe Jones, Brad Friedel, el portero, Frankie Hejduk. Nos cierran bien. Desafortunadamente México nunca reacciona, se hace bolas, se hace un engrudo Javier Aguirre. Y yo al otro día recuerdo, con mi papá salíamos a la calle, desierta la calle, como si hubiera caído una bomba nuclear en México. Y así fue. Y así fue. Tal pues, cual como lo dices. lamentable. Ahí va el análisis de estos primeros 2 mundiales, donde solo ustedes pueden jugar fútbol en televisión, no ver un programa, en Mr. Fútbol. Vamos a un corte y regresamos. Chacaf es el café orgánico por excelencia. Pues estamos de regreso aquí en Mr. Fútbol, hasta les traemos una tambora mexicana para que... Es selección nacional, estamos Sí, de la fiesta. selección nacional, estamos de Entonces, fiesta. Nada más quiero recordar algo de Francia 98. Había un equipo que dos que me fascinaban, aparte de Croacia, que fue un tercer lugar súper importante. Ese de Guus Hiddink, esa Holanda de Guus Hiddink con Van der Sar, profe, con Jaap Stam, con Frank de Boer, los hermanos de Boer, con Edgar Davids, con Clarence Seedorf, con Patrick Kluivert, con Senden, con Overmars. un equipo de categoría. Un equipazo que a mí me marcó la vida. Siempre ha habido en el fútbol triunfadores que han alzado la Copa del Mundo, pero yo creo que el gran ausente de ahí ha sido Holanda. Sí, ¿no? Y esa Francia también bestial, exquisita, comandada por Zidane, por Marcel Desailly, por Laurent Blanc, Barthez. Y es algo que viene a cambiar, decías algo... De Champs, Patrick Vieira. Hace un momento, el aspecto mental. Djorkaeff, sí. El aspecto social. Y a raíz del Mundial del 98, también cambia la mentalidad del jugador francés. De acuerdo, ¿no? Se la empieza a creer porque eran los relegados. Sí. Y para mí, yo creo, emocionalmente, ha sido uno de los mejores mundiales. No, para mí fue el mejor mundial que me ha tocado ver, Francia 98. Pero, profe, Fascinante. vámonos de Alemania 2006, un mundial que disfruté muchísimo. Yo iba en la prepa, tenía mis rastas, igual de guapo, nada más con otro look. Era muy, muy borracho, veía con todos mis cuates los partidos y con mi papá también siempre disfrutándolos. Llegamos precedidos de probablemente el mejor hexagonal y la mejor eliminatoria, porque se traía un proceso muy claro con Ricardo Antonio Lavolpe. De hecho, se culminó todo el proceso, formó un estilo. Venía Osvaldo Sánchez de guardameta, su línea de tres que a mí me fascinaba, me encantaba, me volvía loco con Ricardo Osorio de líbero, Rafa Márquez
y Carlos Salcido en la central. Luego en medio, bueno, tenía Pavel Pardo, Atorrado. Se da esta situación de que suspenden a Aarón Galindo y a Carmona, se baja Carmona del barco, pero bueno, en esa posición usó a Mario Méndez, usó al Gringo Castro, del lado izquierdo estaba Gonzalo Pineda, Ramón Morales, un guardado muy joven. Algo clave, ahí decimos todos, ok, va bien. Entra Antonio Nelson Ciña, pero baja del barco a Cuauhtémoc Blanco. Arriba tenía al Guille Franco, a Borghetti, al Kikín. ¿Qué tanto influyó el hecho de que Cuauhtémoc Blanco no fuera al Mundial del 2006? Considero que fue determinante, porque Cuauhtémoc estaba en un momento muy bueno, muy buen momento futbolísticamente, como lo fue casi toda su trayectoria. Sí. Y finalmente era un jugador diferente. Un jugador diferente que a Ricardo Lavolpe pues nunca le llegó a enconar bien por el aspecto personal. Decía en su momento Ricardo que bueno, que él tenía buscaba otro tipo de fútbol y Cuauhtémoc no encajaba en su sistema. Sabemos mucho que era muy personal la situación, ¿no? Sí. El por eso que no lleva a Cuauhtémoc y yo creo que ahí fue una gran diferencia porque fue un gran equipo, uno de los equipos más sincronizados, mejor aceitados. Qué bonito jugaban. No, afinadito el equipo. Incluso, y aunque lo había demostrado, perdón, Rafita, lo había demostrado un año antes en la Copa Confederaciones. Esa era. Que realizó un fútbol exquisito, Sí. pero exquisito, y ya todo el mundo se empezaba otra vez a lamer los bigotes con el Mundial y decía, no, ahora sí México la va a armar. Fíjese que ese era justo el comentario excelente que lo dice, nos sincronizamos bien. Nunca se logró tener ese nivel del 2005 de la Confederaciones ni de la Copa América que había jugado México. Viene una fase de grupos que parecía accesible, con Irán, con Angola y con Portugal. Vuelve a pasar esa situación psicológica en donde decimos, es que el mexicano no se hace menos, se sube un tabique y deja de hacer lo que viene haciendo. Se hace un pésimo partido con Angola. Recuerdo también con Irán el debut 3-1, muy bien, 2 goles de Omar Bravo, un gol de Antonio Nelson Ciña. Y recuerdo una particularidad que no sé si usted recuerde, que Osvaldo Sánchez, en un gesto muy profesional, fallece su padre, regresa al velorio a México y de ahí Jorge Vergara le pone a disposición un charter para regresarse a Alemania, siendo uno de los líderes de esa selección. Después con Portugal pues caemos un poco en realidad porque nos toca una Portugal de Pedro Pauleta, de Maniche, de un Ronaldo que empezaba de Ronaldo a joven, dar esos vestigios, de ¿no? Figo, de calidad. Figo, Ricardo Carvalho, Abel Javier, o sea, una buena Portugal que nos gana 2-1, un gol de cabeza del Kikín Fonseca en balón parado que lo trabajaba bien Lavolpe a favor. Y después, profe, ¿qué pasa con Argentina? Fíjate que con Argentina se jugó bien. Yo creo que se Muy hizo un bien. muy buen primer tiempo. Muy bien. Cuando cae el gol de Rafa Márquez, Márquez. estaba yo de ese lado precisamente de la banda. ¿Ahí con qué y trabajaba? Estábamos todavía con la agencia Mexport. Con Mexport. Y decíamos, wow, hasta ¿Era Leipzig el estadio? Sí, le gritábamos a Rafa, venga, cabrón, échale, y otras cosas más ahí que al momento afloraban. Y veíamos un México que iniciaba bien. Sólido. Como había sido todos los partidos de fase de octavos, iniciando muy bien, con buena base, manejando bien el balón y todo. Yo creo que ahí, en el caso de particular de este partido contra Argentina, ese gol de Maxi Rodríguez, bueno, No tuvo madre, no, pues, es que no podemos hacer nada. O sea, México jugó muy bien, México anuló a esos Argentina. jugadores argentinos que decías, veías a correr a Carlitos Tevez y decías, este es un búfalo. Y No la veían. Y en cualquier momento te la va a hacer. No hizo nada. fíjese que esa Argentina era de Peckerman, trae un equipazo. Le faltaba portero, porque entre Franco y Caballero no daban certezas, pero tenía bien a Ayala en la central, tenía a Pochettino, el actual ex entrenador, del Tottenham, tenía a Lionel Scaloni, el actual entrenador de Argentina, tenía a Juan Román Riquelme, Jugadorazo exquisito. tenía a Lionel Messi en la banca, ya muy joven, tenía a Carlos Tevez, tenía a Hernán Crespo, tenía al Kili González, tenía al Piojo López, era un equipazo. Tenía cabrón. un equipazo. Y México,
jugaba mejor. De hecho, el gol de Argentina es un autogol de Borghetti marcando a Hernán Crespo. Un descuido circunstancial. Después de ahí, México empieza a dudar. Y yo, para mí, en mi opinión, es el mundial en donde ha estado más cerca la selección mexicana. ¿Por qué? Porque todos los demás mundiales, hablando de estos 6 que analizamos, se acabó en partido regular. Aquí llegamos a tiempo extra. O sea, yo creo que si se alarga a penales, México lo gana. Yo lo pienso así. Sí, seguramente había mucha confianza y Ricardo les había inyectado esa parte a los chavos. La confianza, la ilusión, el que sí se puede, el llegar y saber que tienes el fútbol, ¿sí? Para hacer algo diferente. Sí, y yo creo que México lo tuvo en sus manos y desafortunadamente, bueno, una cereza del pastel nos deja fuera. Sí, el mejor gol del mundial nos cayó a nosotros. Eso me parece que fue un poco de mala suerte. También creo que si México hubiera aprovechado y hubiera evitado a Argentina, pero eso ya es hablar de muchas cosas. México jugó mejor que Argentina, pero no ganó. Sí, mira, Rafa, aquí yo creo que en una Copa del Mundo vas a jugar con el que te toque. Sí, de acuerdo. Y más cuando es fase eliminatoria ya directa, pues no puedes, pues quizás puedes jugar un poco con voy a esquivar a voy a irme hacia acá. Es complicado porque ya el que te toque tienes que ganarle. ¿Quieres avanzar? Tienes que ganarle. Esos minutos, profe, es en donde hubiera funcionado Cuauhtémoc. Ya desgastado el equipo contrario, con espacios, una genialidad. No, y un tipo que te retiene el balón, te sabe distribuir el balón. O sea, creo que era un buen momento de acuerdo. para Cuau, ¿no? Desafortunadamente no se dio. México se queda otra vez ahí. Sí. ¿No? Lamentable. Yo lloré todo el día, siendo que le tengo gran cariño, gran admiración y mucho amor al fútbol argentino, pero yo soy mexicano y mi mayor ilusión era que le ganara a mis ídolos, ¿no? Yo lloré todo el día, no lo podía creer. Yo creo que es la que más me ha dolido por cómo viví yo ese mundial, lo disfruté muchísimo y me dolió, me acuerdo y lloro. Después hay un reportaje que hace entre David Faitelson Martinoli, recordando eso y fue inolvidable ese mundial. Pero vámonos, antes de que yo llore, al mundial del 2010. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Ahí está ya pasando las luchas, la basura, no sé, porque estamos hablando de la selección mexicana y son cosas coloquiales. Es la señal de que viene cambio de mundial. Exactamente. Se está renovando, Rafita, aquí. Exactamente. Es 2010, nuevamente México en aprietos, nuevamente el bombero Javier Aguirre en 2010 a salvar el barco, un barco que se caía. Pese a todo, forma una muy buena selección para ese mundial, en la que sorprendentemente Memo Ochoa y Luis Michel quedan en la banca y otra vez el Conejo Pérez entra al quite. Un salto de calidad que dio el Maza Rodríguez, Salcido, Osorio, Héctor Moreno, Rafa Márquez, Torrado, Efraín Juárez, Guardado. Ahí ya estaba esa generación promisoria porque ya estaba Vela y Giovanni, que habían sido campeones 2005. Comete el error de meter al Guille y no al Chicharito, se podrá cuestionar, pero un equipo que de todas maneras tenía buenas formas futbolísticas y prometía porque hizo una fase de grupos muy prometedora, sobre todo en el partido que le hace a Francia y al anfitrión Sudáfrica, profe. Sí, le tocó abrir a México este mundial y bueno, la verdad es que también nosotros pensábamos, bueno, pues la presión de la gente, que no era mucha, porque no es un país futbolero, pero siempre los nervios de la presentación, de la apertura. México juega, yo creo que bien el partido, bien a secas, porque lo mismo, faltó esa contundencia que nos pudo haber dado cierta tranquilidad para afrontar el siguiente juego, ¿no? Pero aún así, bueno, se saca un empate, o nos sacan el empate. Que te deja vivo. Ahí me acuerdo que ese partido era más dominar la presión del primer partido. O sea, se jugaba en el Soccer City de Johannesburgo. El primer gol es un descuido por la banda izquierda, un riflazo que imposible para el Conejo. Es de Shipiwe Shabalala, que cae el gol de Sudáfrica. Y de ahí a remar contra corriente, una buena jugada que aprovecha Rafa Márquez y ese empate con playera negra de México que gustó mucho, recuerdo, le da la confianza a México para enfrentar una fase de grupos
que venía difícil porque venía Francia y Uruguay, 2 campeones del mundo, y se le gana a Francia uno de los mayores triunfos en la historia de la selección mexicana en mundiales. ¿Cómo fue ese partido, profe? ¿Lo recuerda? Híjole, Casi emotivo, Sí, emotivo, porque siempre Francia venía de una rebelión, considero yo. Sí. Había mucho conflicto Grilla, interno, ¿no? dentro del grupo de Francia. Y bueno, yo creo que México supo aprovecharlo. Además de que jugadores, como ya bien mencionábamos, que marcaban esa pauta y que daban ese extra para la selección mexicana. Indudablemente aquí se vio la mano de Cuauhtémoc Blanco. Ahí sí estaba Cuauhtémoc. Sí, y Y el Chicharito. y quizás de la mano de Cuau, México se enfila hacia una de las victorias memorables dentro de estos campeonatos Inolvidables. del mundo, y que para México viene a marcar una pauta, hace también que la gente de fútbol voltee más hacia Sí. la selección mexicana, porque realmente se daban cuenta de que había jugadores con mucha categoría y con mucha calidad para la exportación. Sí, es la primera vez que México le gana a un equipo campeón del mundo en un mundial. Esa Francia comandada por Raymond Domenech, que era un fanático aficionado de la astronomía, que hacía sus alineaciones conforme a los astros le dictaban. Tenía un equipo potente, el portero era Hugo Lloris, un joven Hugo Lloris que ahora, bueno, ya es campeón del mundo. En la central, pues tenía a Erika Vidal, tenía a William Gallas, tenía a un Joan Gourcuff, que lo comparaban con Zinedine Zidane, tenía a Sidney Gubú, y tenía, lo recordarán muchos, o espero que lo recuerden, a un André Pierre Guignac, muy joven, salió del Olympique de Marsella, que entró de recambio y no era el futbolista que es ahora, pero un equipo completo. Y México le gana con un buen gol del Chicharito, que se le quita el guardameta y define, y después un penal muy bien marcado por Cuauhtémoc Blanco. Después de ahí perdemos contra Uruguay con un gol de Luis Suárez, un partido cerrado. Uruguay nos superó ampliamente. Ahí venía mal la cosa. Y para cerrar sí tenemos comercial, ¿verdad? Para cerrar el bloque. ¿No? Bueno, pero ese bloque, perdón. Para cerrar este bloque de mundiales, se presenta el Vasco Aguirre a la conferencia de prensa previo al cuarto partido, otra vez contra Argentina, y se presenta una actitud extraña, profe, como dando a notar que algo estaba mal y que había un mal augurio para ese partido otra vez contra Argentina, profe. Sí, de nueva cuenta Argentina se convierte en el verdugo de México, y hace rato que decías del VAR, uno de los goles de Argentina caen fuera de lugar. Totalmente, totalmente. Y sin embargo, pues no se marca, ¿no? Bueno, que también no era un gol o no era la diferencia, porque finalmente México pierde 3-1. Pero sí vemos a un Javier Aguirre, como bien mencionabas, ya en otro lado. Ya Javier Aguirre estaba pensando en otro lado. En otro contrato, como tal que vez. Andaba en otras tierras ya. Él dijo cumplió. De hecho, recuerdo que cuando termina el partido contra Argentina voltea a la tribuna y nada más como dando las gracias, ¿no? En señal de que pues, ya cumplí. Ya me voy. Gracias. Ya le saqué el ¿Usted estaba ahí todavía en Mexport? ¿Seguía? Sí, ahí seguíamos. Fue el Mundial de Sudáfrica entonces, Sudáfrica, ¿no? 2010. Sí, una historia triste. Yo recuerdo que cae el primer gol, que incluso Salcido va con el árbitro y le dice en la pantalla, mira, es fuera de lugar. Y él argumenta, y eso tiene razón, porque reglamentariamente un gol marcado no lo puedes anular. Claro. No había VAR. Entonces, bueno, México empezaba a recuperarse en el partido y Ricardo Osorio, que había dado un super mundial en el 2006 como líbero, le costó mucho como lateral. Venía de jugar en Alemania, en el Stuttgart, junto con Pavel Pardo, y de ser campeones, tremendos campeones en el Stuttgart. Sí, y de ahí comete un error, como que quiere hacer un dribbling, se le atora el balón, lo roban, y ese 2-0 yo creo que anímicamente mata a la selección. Es la debacle de México. Es la debacle. Fíjate que siempre ha sido una de las situaciones, y lo mencionas, yo creo que finalmente para mí hay aspectos que fallan en ese famoso fase de octavos de final. La estrategia, los ajustes y la contundencia. Los cambios, ¿no? De repente tardíos, prematuros, equivocados. No sabemos ajustar. No, esa es una situación. ¿Sabe qué pasa? Que cuando cae el 2-0,
se viene moralmente abajo México y después cae un 3-1, un golazo de Carlos el Apache Tevez. Nos deja ya mal. Después de ahí cae un gol de Chicharito que da esperanza, pero ya no siento que hubo recursos ofensivos. Giovanni era muy joven, Vela era muy joven, Chicharito era muy joven y hacía falta, y ya Cuauhtémoc muy veterano, y hizo falta esa parte intermedia de alguien que supiera llevar los hilos para poder generar una remontada. No se logra y desafortunadamente quedamos fuera otra vez de mano de Argentina. Y como usted dice, bueno, era algo que también se venía gestando desde el vestidor por la actitud de Javier Aguirre. Sí, México ya, yo considero que ya llegó con muy pocos ánimos de seguir jugando buen fútbol. México va un tanto parchado ya con ese cambio generacional. Ya algunos jugadores no les daban las piernas, a otros les daban los ánimos, pero no les daba el fútbol. Y nos quedamos en esa orilla. Y con una Argentina que realmente no traía tanto, una Argentina que cumplía, en conjunto no, pero siempre ha sido contundente. No, y que sabes que no puedes descuidarte porque te va a hacer el gol. Argentina te llega 5 veces y te mete 3. México llega 40 veces y mete 1. Y a veces a su portería. Entonces, sí, pues no augura mucho éxito, ¿no? El fútbol. Pero bueno, finalmente México cumple nuevamente en llegar a esa segunda etapa y se mantiene, ¿no? Dicen, híjole, es que pues, sí, pero si vemos la historia del México en las Copas del Mundo, creo que ha sido fundamental el hecho de que sigamos, por lo menos, manteniéndonos en esta siguiente fase. Claro que sí, pues vamos a unos comerciales y regresamos para analizar los últimos 2 mundiales, 2014-2018, aquí en Mr. Fútbol. No se muevan. Chacap es el café orgánico por excelencia. Cute, estamos de regreso aquí en este especial de la selección mexicana en los mundiales modernos. Agradecer que nos estén viendo y no importa si es en vivo porque la magia del internet es que nos podrán ver en repetición. Bautizado el profe Alfredo Mundiale con Alfredo Mendiola como Alfredo Mundiale o como el crack de los mundiales, ¿verdad, profe? Fíjate que la magia, decías, hablabas del internet y es esa magia, ¿no? Que la puedes refrescar día con día y lo puedes ver en vivo, lo puedes ver en la mañana, en la noche, cuando gustes, para toda la vida. Esta gran plataforma que tenemos hoy en día, que es el internet. Claro que sí, obviamente el compromiso con Sportiva Televisión por parte de Mr. Fútbol es traer puros cracks, porque invitados todos traen, pero cracks únicamente Mr. Fútbol, profe. Y pues la es neta, que el crack que está aquí conduciendo, pues tiene que uno esforzarse. Ya le digo, tú nada más hablas y yo te sigo. No, es que aquí es como Crespo y Batistuta. Tienes para escoger, los dos de calidad. Pero, profe, mire, vámonos al Mundial del 2014. Otra vez México se mete en complicaciones en la eliminatoria. Nos vamos a aquel repechaje contra Nueva Zelanda, en donde hubo 10 entrenadores, porque entra de recambio por el Chepo Vucetich ya muy tarde. Después entra el Piojo Herrera con ese híbrido entre León y América, algo similar a lo del 2002 con Cruz Azul y Aguirre. Se arma un equipo bueno. Previo a ese mundial pasa algo triste porque se fractura el Chapo Montes. Yo creo que un jugador no te cambia todo un esquema, pero sí fue decisivo porque el Chapo Montes hacía jugar muy bien al Gullit Peña y ese tridente, el Gallo Vázquez, el Gullit y el Chapo Montes, un Rafa Márquez veterano,
ya el primer mundial de Memo Ochoa como titular, Chicharito, pues bueno, sí se tenía una gama de posibilidades amplia. Vela decide no ir al mundial, no sé si lo recuerde. Va Giovanni Dos Santos en buen momento, Oribe Peralta, Héctor Herrera, Héctor Moreno, o sea, sí se tenía un buen grupo de futbolistas. Muy para buena enfrentar selección, ese muy sí. buena selección, Rafita. Y sí, como bien mencionas, es una lástima que en ese partido previo a la Copa del Mundo contra Ecuador se lesione el Chapito Montes, ¿no? Porque además venía en un muy buen momento, le cambiaba al equipo, le daba otro ritmo al equipo, Sí. como bien dices, hacía jugar al Gulit Peña en demasía, y con ese recuperador que era el Gallito Vázquez, bueno, era un tridente fantástico para la selección mexicana, Media ¿no? cancha. Fabuloso. Y se apoyaba mucho, Miguel, en esa parte de esos dos jugadores, ¿no? Sí. Ya sin el Chapito, ¿no? Pero sí tuvo, lastimosamente, el Gulit Peña, pues, no brilló en el Mundial, no supo entenderse en esa parte del fútbol y bueno, faltó quien le surtiera de balones y quien lo hiciera jugar, ¿no? Que en No, este caso... no detonó como se esperaba, se lesiona en un partido contra Ecuador. Recuerdo que también deja fuera el mundial en una jugada absurda a Segundo Castillo. También. Pero no recuerdo si fue en Dallas o en San Diego el partido, creo que fue en Dallas en esa pantallota porque todo el Me mundo parece que sí. se quedó mudo pasmado. cuando ve la repetición, fue inolvidable esa acción. Pero bueno, ya yéndonos al mundial, nos toca un grupo muy complicado porque nos toca contra un Camerún que siempre es fuerte, nos toca contra Brasil, el anfitrión, el Brasil de Neymar, y contra una Croacia de Luka Modric, de Ivica Olic, de Rakitic, de Mandzukic, o sea, un equipo bueno. Se empieza ganándole, profe, a Camerún con un gol de Oribe, un partido cerrado, y se esperaba que de ahí en adelante venía el reto mayor de México, que era Brasil. ¿Cómo fue ese partido contra Brasil? Pues contra Brasil, pusimos el santo de cabeza, Sí, sí, San Memo Ochoa, Memo. Nos ayudó a lograr el objetivo, que Brasil estaba encima y México trataba de salir, Brasil encima. México se curó de espanto ante Brasil, le hizo partido, sí. en cierta forma, pero, híjole, México no tenía que perder. México llega al Mundial de Brasil sin presiones. Yo creo que es uno de los pocos mundiales donde México llega con el compromiso de avanzar. Eso sí, que siempre la afición se lo exige. Pero no era el favorito del grupo. Pero no era favorito. Decían, bueno, pues ya que cumpla. Pues si se pasó de panzazo, bueno, con que México cumplen los partidos, que lo saque decentemente, con eso nos damos por bien servidos. Me corregirá, ¿no? que en ese partido que México traía la playa de Charlie Brown, la recordarán, para mí es el mejor partido de Memo Ochoa en un mundial. Se consagra como un portero. Indudablemente. Por Indudablemente. las atajadas que hace, ¿no? No se caracteriza por ser un portero que salga mucho y todo, pero debajo de los tres palos o debajo del travesaño, impenetrable, invulnerable. No, yo creo que sí ha sido, sin lugar a dudas, una de las mejores actuaciones de Memo. Y la verdad es que ahí es cuando México recobra esa energía y ese ímpetu para decir, lo podemos hacer. Claro. ¿Sí? Si Memo detuvo esto, era Memo y 10 más, ¿no? Y adelante. Entonces, México se le empieza como que a creer y dice, pues, ¿por qué no? Ya estoy aquí, pues vamos a jugar y vamos a darlo, porque sabemos que tenemos con qué. ¿Y sabe qué pasa ahí? Agarra a México una confianza, lo mismo que en mundiales anteriores, de decir sí puedo. Y a veces la confianza del mexicano radica en llegar a soberbia, porque también se le es un partidazo. A mí me encanta cómo juega Croacia, pero bailamos a Croacia. Sí, México le pasa por Bailamos encima. a Croacia. Goles de Guardado, de Márquez, de Chicharito, pero tenía súper mega jugadores Croacia y los bailamos. No, y además de que Croacia también con esa soberbia que mencionas, daba por un hecho de que México no era un rival adecuado para ellos, ¿no? Sí. Decía, no, a México
No menospreciaban. México, ¿dónde está? O sea, y ahí como que sacaron el orgullo y yo creo que conociendo a Miguel Herrera cómo es, les Nos inyectó motivó. ese ímpetu y esa pasión por decir sí se puede, vamos, lo hacemos y México va a ser historia. No solo le ganamos, los dejamos fuera del Mundial en fase de grupos a Croacia, algo que les dolió mucho, que no les había pasado nunca desde que debutaron en Mundiales, desde el 98. México avanza y nos toca contra Holanda. Es que me estoy empezando a enojar, porque le voy a contar una anécdota curiosa y a todos ustedes que nos están viendo. Yo estaba en San Juan de los Lagos después del Mundial y un niñito de unos 10, 11 años me ve y me grita, no era penal, porque, Por Robben. porque tengo un parecido a Robben, muy por mi corte de cabello y todo. Evidentemente, bueno, yo jugaba similar a Robben, pero sí estoy, ya en persona, usted que me está viendo, sí estoy un poco más guapo que él. Con más carisma. No sé, a lo mejor algo les caeré Sencillito. gordo por payaso, pero la realidad es que ya en persona usted me estaba viendo, me parezco mucho. No, y sí le das, sí le das un aire, Rafita, sí. A Robben. Y llega, y lo comento porque llega el partido del no era penal. ¿Qué sucedió en los últimos malditos minutos con la selección mexicana de Miguel Herrera, que está jugando tan bien después de ese golazo con Giovanni? ¿Qué fregados pasó con la selección, profe? Volvemos a lo mismo, desconcentración. Y lastimosamente en un tipo como Rafael Márquez, con toda la experiencia del mundo, ¿sí? Llega muy franco a la jugada, llega un poquito tarde y cuando vio, ya Robben estaba en el aire. Ay, sí. ¿No? Y Robben, que dio un super mundial, para mí el mejor Sí, futbolista un de ese mundial. desequilibrante, muy desequilibrante. Un crack. Robben. ¿Y sabe Sí. qué? ¿Desde dónde empieza el error mental, el error de concentración? Desde el primer gol. Es un tiro de esquina, nuevamente el maldito balón parado. Chicharito le hace la señal a Aquino de, mira, está solo. Y no era cualquiera, era Jan-Klaas Huntelaar. O sea, está solo Huntelaar, brother. Claro. Huntelaar o te va a rematar, o te va a peinar, o te va a hacer algo. Sí, te va a jugar de pared. Suelta a Huntelaar, le deja el balón servido a Snyder, mete el 1-1 y empieza el nervio, empieza la temblorina. Y en una jugada en la que ni Layún, ni Diego Reyes, si te vas a barrer fuera del área, ¿qué chingo te vas a barrer en el área? Entonces, nunca tiran a Robben. Si No, sabes, no. tíralo antes. No lo tiraron, avanza con balón controlado, con el tipo es un mago con el balón, siempre fue un mago, el tipo con el pie pegado en parte Sí, externa. sabe esconderla muy bien. Adiós, penal, discúlpenme, era penal, no era penal, todas las agravantes para hacer penal. ¿Por qué? Porque llega a destiempo Rafa Márquez y porque si no lo tira, perdón, o la mete él o la cede al centro y es gol, fácil. Sí, no había de otra. México ahí ya de alguna forma se había entregado, como dices, bajan la guardia. Por cierta razón no hay esa constante para el jugador mexicano. Incluso, se distrae, cierto, están pensando en otra situación. Incluso yo aquí, si estaban mencionando los aspectos que fallaron en cada mundial, yo aquí menciono el aspecto físico. Yo vi a un México cansado, ya los últimos 20 minutos. Si recordamos bien, no pudo jugar el Gallito Vázquez, que había sido básico, jugó Salcido en esa posición que cumplió, pero yo vi ya un México cansado. Por eso Holanda nos echó 30, 40 metros atrás. Claro, y el Holanda revolucionada, moviéndote el balón, pues te desgastó. Claro. ¿Sí? O sea, no hubo de otra. México empieza a flaquear, en México empieza a verse débil en las llegadas, México no empieza a llegar a los balones. Sí. Entonces eso, a final de cuentas, viene a dar un claro ejemplo de que no había ya la suficiente fuerza para poder estar dentro del ritmo de juego que nos tenía Holanda. No, y arriba con tipos como Huntelaar, como Snyder, como Robin Van Persie, o sea, realmente sostenerlos tanto tiempo sin que te hagan una, si estás tan atrás, era imposible. Entonces, sí, son jugadores que te marcan diferencia y que en cualquier momento pueden darte el último clavo en el ataúd. Sí, y yo, bueno, ahí normalmente digo que no era penal, sí era penal porque me dicen de Robben, pero a mí me dolió hasta el alma, porque yo siendo mexicano, la neta, pero me dolió, pero hasta el tuétano, ¿no? La verdad, dolorosísimo, ahí yo estaba en la carrera
y al otro día en la universidad, profe, la verdad es que era un cementerio. Se me ocurre llevarme una playera que me compré de Holanda. No, la verdad es que me dijeron de todo, pero yo oye, me dolió. Profe, para culminar nuestro programa, vámonos con el análisis del Mundial de Rusia 2018. Un Mundial muy polémico, muy poco digerible, muy difícil de analizar porque hay matices muy buenos. O sea, no todo puede ser negro y blanco, hay claroscuros muy marcados. Una eliminatoria extraña con un entrenador extraño, en sus formas. El tipo era extraño hasta para declarar. Una confederación es rara. El tipo, hay que decirlo, en mi opinión, era un tipo preparado, más como preparador físico, como un aspecto de educador físico, que como estratega. Dejó fuera futbolistas que no debió de haber dejado en la convocatoria. Metió futbolistas que también, no sé, ¿no? O sea, quedó fuera el Gallo Vázquez, Molina, queda fuera Rodolfo Pizarro. O sea, de verdad, dejó fuera elementos que hubieran sido muy necesarios por subir a otros que por capricho de él, bueno, tenían que estar. La eliminatoria se hace bien, se pasa tranquilo, no como en otras. Y sorprendentemente, profe, se da uno de los mejores partidos, si no es que el mejor en la historia de los Mundiales de México, al ganarle al vigente campeón, que era esa Alemania poderosísima de Neuer, de Özil, de cualquier cantidad de estrellas, se le borra del terreno de juego y se le gana bien a Alemania en ese primer partido. Alemania siempre, el equipo que traiga Rafita va a ser de peligro, ¿eh? Y México le juega muy bien. No sé, hablabas de Osorio, un tipo extraño, un tipo que quizás cumplió nuevamente, pero en ese partido contra Alemania, un juego de agallas de los mexicanos, un juego de guerreros, como muchas selecciones se habían caracterizado, y nuevamente ilusionaba al equipo de México en decir, si es Alemania, pues ¿por qué no? El que venga, ya que nos echen a otro, al que sea, porque México está para todo. Aunque después ya el mismo Alemania nos demuestra de que no era la Alemania de siempre, ¿no? Al sufrir otra derrota por ahí más adelante y dice uno, bueno, no era la Alemania, pero pues supimos, eso es lo que debería de hacer México en cada mundial, aprovechar las situaciones que le presentan cada etapa de estos torneos. Fíjese que yo vi 2 veces la repetición de ese partido. Uno lo vi narrando Mariano Clos, otra la vi con Cristian Martinoli. México se cansó de fallar contragolpes. El gol es un gol prodigioso, de los mejores que yo le he visto a un mexicano. Sí. Un golazo del Chucky Lozano. Recorta a Özil. La verdad es que no encontraban cómo parar a los contragolpes de Vela, de Chucky, de Chicharito, de Guardado, de Héctor Herrera. Hummels y Boateng no tenían cómo parar al equipo mexicano. Un golazo, también Ochoa proverbial, muy seguro, una gran victoria. Y después de ahí nos vamos con Corea del Sur. Corea, en donde yo ya vi que México, después del 2-0, un penal de Vela y otro gol de Chicharito, nos ponen arriba, y yo ya vi al equipo mexicano como que a raíz de ahí, no con Suecia, a raíz de ahí empieza a bajar como que la intensidad, como que ya sintiéndose, ya le ganamos a Alemania, ya le vamos ganando 2-0 a Corea, cae un golazo de Heung-min Son, y de ahí México no lo volví a ver igual. Contra Suecia nos golean, un partido desastroso. ¿Qué pasó entre ese 2-0 de que vamos arriba con Corea a esa goleada 3-0 contra Suecia? Mira, si hablamos de que el equipo sueco traía también un equipazo, muy buen equipo, México aspiraba a sacarle el empate contra los suecos. No es que fuera un fútbol cómodo, siempre se han complicado los equipos nórdicos para México, pero se veía que se le podía hacer algo a Suecia, ¿no? México, yo creo que de repente cuando empiezan a caer los errores, porque fue un juego con muchos errores. Pésimo partido de la defensa de Edson Álvarez, por ejemplo. Empiezan a bajarse moralmente
y ahí viene la debacle, ¿no? Ya cuando te cae mentalmente un gol que no debió haber entrado, tarda mucho en recuperar el equipo. Ya cuando quisieron hacerlo, pues ya era muy tarde. Suecia los había apabullado, Suecia estaba encima del equipo mexicano y no había ni por dónde. Y lo peor de todo es que Osorio no supo ajustar tampoco, entonces no cae ningún tipo de ajuste para el equipo sigue en picada y no se ve ningún revolucionario ahí que pueda hacer algo por ellos. Tocó el punto clave, profe. La diferencia de Osorio es que no era un estratega. A Alemania lo dominamos físicamente por la intensidad, pero pensó que todos los partidos iban a ser iguales. No se dio cuenta que Corea del Sur corre igual o más que México, y no se dio cuenta que Suecia físicamente es más potente que México, claro, mucho más, y más ordenado que Alemania. Entonces, quiso jugar igual, nunca cambió de estrategia, nunca cambió un esquema, no acomodó futbolistas en lugares donde pudieran ser más punzantes, y ahí es donde denotó que no era un estratega, que era un entrenador motivacional o físicamente para un partido. Porque después cuando llegamos con Brasil, discúlpeme, pero fue la vez que más sencillamente nos eliminaron, porque desde antes de ir perdiendo, medio tiempo saca Rafa Márquez, ya veterano, 0-0, pero ya no se veía por dónde. Brasil no estaba tocando balón, era cuestión de tiempo que cayera un gol de los brasileños. Sí. Yo creo que se equivoca también Osorio, porque a pesar de que él conocía el fútbol brasileño, porque él había dirigido allá, no supo cómo manejar ese partido. Brasil, como dices, muy fácil, con la mano en la cintura, derrota a México y nos quedamos con ese sabor de boca que siempre decíamos, Brasil, claro que se le puede ganar a Brasil. A Brasil se le habían ganado en momentos relativamente importantes y se habían conseguido buenos resultados ante ellos. Medalla olímpica, sub-17, confederaciones. Teníamos un buen antecedente contra ellos y sabíamos que a Brasil, cosa que no es Argentina, es un rival cómodo para México. Sí, se nos da, incluso en su Copa del Mundo del 2014 les empatamos. Sí, México le hizo partido y México sabía que el enfrentar a Brasil y no a otro equipo era para dar el salto. Ahora, en defensa de Brasil era una selección mucho más completa esta del 2018 que la del 2014. La del 2014 apelaba mucho a su orden defensivo, a Neymar y a la localía, pero acá teníamos a un David Luiz, teníamos a un jugadores que en cada Neymar, una de sus ligas a Marcelo, como siempre, ¿no? Oscar, o sea, teníamos a Casemiro, o sea, teníamos un trabuco enfrente. Bueno, se terminó el Mundial. Vamos a hacer un rápido, si nos da tiempo, un 11 ideal de estos mundiales y un entrenador ideal. De portero, ¿con quién se queda? De portero, pues yo me quedo con Jorge Campos. Yo también, con Campos. Que le daba salida al equipo aunque del 98 para acá nada jugó un Mundial y 8-2, pero siento que por el estilo de juego, por jugar con pies, ayudaría más Campos. Mucho más. Luego, ¿qué línea de 3, línea de 4? Pues línea de 4, no vamos al clásico. Al clásico, ok. Márquez, desde luego, y Claudio Suárez, ¿podría ser? Sí, porque yo pude haber puesto la línea de 3 de la Volpe, pero bueno, ok. Claudio y el Emperador y Rafa Márquez. Seguramente. Lateral izquierdo hay muchos, perdón, ya decía una grosería. Hay demasiados. Está Ramón Ramírez, está yo pondría a Ramón Ramírez, fue el que iba a decir. Salida. Al principio no marcaba muy bien, pero después empezó a hacerlo muy bien Ramón. Estaría, por ejemplo, Salcido, estaría Ramón Ramírez, estaría Braulio Luna, un tiempo jugó ahí en el 98. Para mí yo me quedo con Ramón, para mí. ¿Con Ramón Ramírez? Sí. Sí, ¿verdad? Estoy repasando quién más por el lado izquierdo podría ser, porque sí tuvimos buenos laterales. Sí, hubo buenos laterales, pero yo creo que Ramón viene a marcar una pauta ahí. Desde que Menotti lo puso ahí, ¿verdad? Ramón Ramírez, lateral derecho, ¿quién? ¿Carmona? Pues podría ser. Carmona tenía también muchísima salida, le daba mucha salida al equipo y era un tipo que recuperaba muchos balones también. Ahí tendríamos una muy buena línea de 4, ¿no? Muy buena. Muy buena línea de 4. Muy buena. Contención puede ser o Torrado o Pavel Pardo, o el Gallito, por ejemplo. Pues yo me quedaría con Pavel Pardo. Bebé Pardo. Híjole, ¿podemos poner a los dos, a Torrado y Pardo? Podría ser. Torrado y Pardo.
Volantes por fuera. ¿Quién te gusta a ti, Rafita? Yo pondría el Chucky por el partido que dio. Híjole, está cañón, porque podría poner a Guardado, por ejemplo, podría poner a... podríamos poner a Vela a lo mejor, jugando de volante, podríamos poner a Ramoncito Morales, que jugó bien. Sí, yo creo que en base a la experiencia... A Héctor Herrera, por ejemplo, a Giovanni. Pero pues yo creo que ahí Guardado tiene que ser un... Yo creo que Guardado de un lado y Chucky del otro. Sí. ¿No? En sus mejores momentos, tomando en cuenta claro, Guardado. claro. Y arriba, Cuauhtémoc. Marcelino era un excelente Marcelino, recuperador. que ya en estos mundiales Ya ya no no estaba. Beto Aspe, por ejemplo, ¿no? Beto también, el que Beto llegó Aspe. a Francia ya también. Sí, bien. Bien, todavía en por su ejemplo, momento. arriba, Cuauhtémoc y quién. ¿Y el Matador? ¿O Cuauhtémoc y Borghetti? El Matador. Para mí el Matador. Chicharito también ha cumplido. Chicharito sí cumplió. Bueno, Cumplió, el punto pero- es que tendríamos, o sea, podemos hacer una muy buena selección y dándonos cuenta con jugadores top. Y muchos jugadores. Y de entrenador, ¿con quién se queda? De esos 6 o de esos 5, porque... Pues yo creo que viene a marcar también una pauta Ricardo Lavolpe. Yo también, A pesar de todas las Sí, situaciones que se han sí, visto sí. extra cancha, Ricardo le viene a dar su toque a esa selección, juega a su estilo y juega bien. Y llegamos a tiempo extra. Es la diferencia que marco, que sí se llegó un poquito más. O sea, el tiempo extra, y aparte sí tenía una identidad. Yo también me quedo con Sí, Ricardo creo que es Antonio una selección Lavolpe. que viene a marcar un estilo y sí marca cierta diferencia con otras selecciones de estas de las cuales hablábamos. Y bueno, México viene a ser otro México Sí, pues, a partir de... mire, yo le quiero decir a la gente que nos está viendo que finalmente esto es cada 4 años, que es todo un proceso, que es muy difícil hacer un análisis, depende de muchas cosas, muchos factores, que finalmente todos somos mexicanos y queremos el crecimiento de nuestro fútbol. Y pues espero les haya gustado este resumen de los últimos 6 mundiales de la selección. Fue complicado y contratiempo, pero tratamos de hacerlo lo más detallado posible. Se nos van jugadores, se nos van equipos, porque hubo muchos muy buenos, de verdad. Y profe, yo le quiero hacer un reconocimiento aquí. De verdad, fue una persona que me apoyó mucho. Cuando yo, en vez de hacer mi tesis, decido hacer el diplomado que usted me invita para titularme en PART. Saludos a toda la gente de PART que nos vea. Usted me arropa con mucho cariño, me da la confianza de que todo se puede, me pone el gafete de capitán de ese gran grupo de chavos del diplomado y aprendí muchísimas cosas de usted que de verdad ahora sigo aplicando y para mí es un lujo y un orgullo que usted esté aquí en un programa de tele conmigo, en un proyecto personal propio, con mi gran equipo de producción que siempre hacen lo posible por apoyarme, con mi familia, ya sea aquí en casa, y qué gusto que esté aquí, y lo considero un amigo y una persona que definitivamente marcó mi carrera para empezar con el pie derecho. No, gracias Rafita, te agradezco mucho y yo creo que si de alguien tengo que darle las gracias es a ti, porque aprendí mucho de ti, mucho de ese pequeño grupo de locos, apasionados, Sí. ¿sí? Que cada clase, cada charla Los sábados eran temprano. unas peleas y unas discusiones tremendas, pero que siempre llegábamos a buen puerto, ¿no? Yo creo que es algo fabuloso y te quiero agradecer esta invitación que me haces. La verdad es que es admirable lo que realizas, cómo lo haces con esa pasión, con esa entrega y con esa constante que siempre has tenido y que te ha marcado y que para mí, decías, pues te das el estandarte, pues siempre le das el gafete de capitán al creativo, ¿no? Al polivalente. Y para mí tú eras eso, y lo eres. Entonces, tienes por ahí un representante y una persona también que te sigue, que te cuida y que seguramente seguirá ahí, porque nos veremos muy pronto y nos veremos, como dijera Eduardo Camarena, en Primera División. No, pues gracias, profe. Agradecerle a todos ustedes que realmente hacen el programa. Les tenemos todavía una sorpresa para el programa que viene. Me conmueve, la situación me conmueve porque realmente para mí ha sido complicado enfrentarme a muchas situaciones. Pero
finalmente lo que yo siempre quise es jugar fútbol y ahora lo estoy jugando no en la cancha, pero aquí, con todos los que se suman a jugar. Y créanme que vamos a seguir intentándolo. Y les quiero pedir un aplauso para el profe, por favor. Un aplauso, hay que despedirlo, por favor, como se lo merece. Gracias, Rafita. Gracias, muchas gracias. Y a todos los mexicanos, pues sigan en los mundiales. Yo recuerdo al profe que en mis... Era la única clase a la que iba feliz o crudo porque era los sábados temprano. Y llegaba porque llegaba a la clase. Sigan en la misma tónica de apoyar al fútbol mexicano. Gracias Iván Reyes, gracias Pati Barrera, a toda mi familia. Me cuesta trabajo despedir este programa porque ya falta poco, pero síganos, vamos a seguir siendo parte de ustedes y recuerden que somos un equipo. Mr. Fútbol es tu estadio, tu cancha, tu programa. somos un equipo.